Aeropuerto de Zúrich, noviembre de 2001. El vuelo 3597 de Crossair es uno de los pocos aviones que faltan por aterrizar. Zúrich fue la base del comandante durante los últimos 20 años y por lo tanto estaba muy acostumbrado a ella. Vuelo Crossair. La controladora rastrea la aproximación. Pista de aproximación 28 para ustedes. Tengo contacto con la torre. Adelante. Crossair 3597, reduzca velocidad. Pero por alguna razón la tripulación no encuentra la pista. Dijo que vio la pista a 2 kilómetros. Y el vuelo termina en desastre. Crossair 3597, aquí la torre de Zúrich, ¿me copia? Tenemos una emergencia en el sector. Chocó con la colina, volaba demasiado bajo. Un terrible error envió a un jet de pasajeros peligrosamente fuera de rumbo. 24 personas murieron. Los indicios guiarán a los investigadores hasta un profesional entrenado con un asombroso pasado. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Noviembre 24 de 2001. El vuelo 3597 de Crossair vuela a 8.230 metros de altura sobre Alemania. Mientras el piloto automático vuela el avión, la tripulación comienza a revisar los procedimientos para su aterrizaje. La pista principal y la de rodaje están mojadas. La acción de frenado no está especificada. ¿No hay informe de fricción? Aún no. Significa que no fueron a revisar. Así es. Es el último vuelo del día en esta congestionada ruta europea. El viaje de 660 kilómetros desde el sur de Berlín hasta Zúrich demora solo hora y media. Hay muchas sillas vacías a bordo. Un grupo de 21 pasajeros nunca apareció para abordar el vuelo. Peter Hogenkamp, empresario de Internet, regresa de un viaje de negocios a Alemania con su compañera Jacqueline Badran. Ese día queríamos tomar el tren, pero teníamos que estar en Zúrich para la ceremonia de inauguración de la Feria de la Industria y decidimos que debíamos viajar en avión. Debo dormir. Al llegar al aeropuerto estaba muy cansado porque había trabajado mucho ese día. Entre los pasajeros está la banda femenina Passion Fruit, la respuesta alemana a las Spice Girls. Van a su última presentación en una gira de conciertos. Molesto vi que las Passion Fruit venían hacia nosotros y se sentaban en la fila de adelante. Lo que faltaba. El vuelo 3597 es un avión comercial Avro 146, un jet inglés popular entre las aerolíneas regionales como Crossair. El capitán Hans Ulrich Lutz está al mando. Trabaja con la aerolínea desde hace más de 22 años como piloto e instructor. Infórmame de la pista y las condiciones. Cielo nublado con nevada ligera. El primer oficial Stefan Lohrer es nuevo en la aerolínea. Tiene licencia de piloto desde hace solo año y medio. Crossair lo contrató recién graduado de la escuela de aviación. Las Passion Fruit eran ensordecedoras, estaban alborotadas. Creo que iban de una presentación a otra y estaban con su vestuario de escena. Yo me dije, oh Dios, ¿por qué esto? ¿Será imposible que duerma? Cambiemos de puestos. Nos pasamos unas filas atrás al lado contrario del cual estábamos sentados y quedamos en un sitio muy tranquilo. Crossair 3597, nivel de vuelo 160. El vuelo está ligeramente retrasado. Debe aterrizar en Zúrich en menos de media hora. Según el informe, usaremos la pista 14.
¿Qué aproximación? ILS. Bien. Un ILS o aproximación por sistema de aterrizaje por instrumentos significa que los pilotos serán guiados hasta la pista por señales de radio desde el aeropuerto. Altitud de decisión 488 metros. Avísame cuando estemos en 30 sobre mínimos. Sí, entendido. Lo haré. Las sofisticadas computadoras del avión harán la mayor parte del trabajo de aproximación. En el aeropuerto de Zúrich, el tiempo empeora. Está nevando y la visibilidad disminuye. Viraje izquierdo hacia 150. En la torre, los controladores inician su rutina nocturna. Un supervisor transmite un mensaje informándoles a las tripulaciones que la pista 14 está fuera de servicio debido a una polémica ley. Los aviones que aterrizan por la pista 14 deben volar sobre Alemania en su aproximación, pero la gente en Alemania se queja del ruido desde hace mucho tiempo. Debido al problema político, los aviones tenían que volar sobre Suiza en su descenso final hacia el aeropuerto de Zúrich, por razones del ruido. No existía ninguna razón operativa ni meteorológica. El tema era simplemente político. Suiza aceptó el cierre de la pista 14 después de las 10 de la noche para mantener los aviones que aterrizaban fuera del espacio aéreo alemán y usar la pista 28. La tripulación no ha recibido esta información aún, pero el primer oficial Lorer conoce la nueva regla. Pregunto si todavía es la pista 14. Ya casi son las 10. Sí, creo que es la 14. Cross Air 3597. Por favor, confirme que la aproximación en uso es ILS 14. Cross Air 3597 está identificado. Su aproximación será VORDME, pista 28 para ustedes. Por Dios, ¿qué más pasará? Bien, perfecto. A diferencia de la pista 14, con su sofisticado sistema de aterrizaje por instrumentos, la pista 28 no está equipada para aterrizajes ILS. Tiene un sistema de navegación menos preciso que se llama VORDME, radiofaro omnidireccional de alta frecuencia, equipo de medición de distancia. Un radiofaro le transmite información a la aeronave respecto a su distancia de la pista y le indica si está a la izquierda o a la derecha de esta. No proporciona ninguna guía respecto a la altitud del avión. Los pilotos prefieren no hacer aproximaciones VOR porque es una carga de trabajo mayor para la tripulación. El piloto siempre prefiere una aproximación ILS porque recibe guía en relación con la inclinación de aproximación y además puede usar su piloto automático para que lo guíe literalmente en tierra hasta la pista. Debido a su tecnología menos precisa, la pista 28 se usa poco para aterrizajes antes de la nueva ley de ruido ambiental. Nos preparamos para la pista 28. Será la carta de navegación 13-2. Ahora el capitán Lutz abandona la aproximación ILS que estaba programando y prepara a su primer oficial para la nueva aproximación no precisa. ¿Conoces la aproximación a la pista 28? Sí, la he realizado varias veces. La tripulación repasa cada detalle de su aproximación al aeropuerto de Zúrich. 1800 metros este. Faltan pocos aviones para aterrizar esta noche, 3597. incluyendo el vuelo 3597 y otros dos vuelos de la Cross Air. Cuando las aeronaves se acercan a la pista, los controladores deben mantenerlas separadas. Reduzca velocidad a 180 o menos. Velocidad 180 o menos. El capitán Lutz hace el viraje final para alinear su jet con la pista. 160 nudos. El mal tiempo rodea a la ciudad de Zúrich.
En el aeropuerto, el penúltimo vuelo de Crossair aterriza por la pista 28. Solo falta el vuelo 3597 por aterrizar, y el supervisor decide irse a casa temprano. La controladora que maneja la aeronave es la única persona que queda en la torre. Crossair 3597, siga con reducción de velocidad. Aquí Crossair 3891. Ella recibe un informe del avión que acaba de aterrizar. La aproximación a la pista 28 estaba en el límite. Solo la vimos a 2 kilómetros. Pero el capitán Lutz conoce bien el aeropuerto de Zúrich. Sigue hacia la pista. Tren de aterrizaje. El avión inicia la etapa final de su aproximación. Prepárense para aterrizar. El capitán Lutz empieza a disminuir la velocidad del jet y lo pone en descenso inclinado. Revisado 9 kilómetros. Sí. Alerones 3-3. Alerones listos. Chequeo final. 3 verdes confirmados. Chequeados. 116 nudos. El descenso se hace aún más inclinado. Alerones extendidos. Chequeados. El vuelo 3597 está a unos 3 minutos de la pista. El capitán Lutz espera verla en cualquier momento. $30 metros por encima. ¿Hay contacto con la torre? Sí. Los pasajeros se preparan para el aterrizaje. Nos encontrábamos muy cerca del aeropuerto, así que creímos que todo saldría bien, pero estaba oscuro y nevando. No veíamos nada. En la torre, la controladora monitorea el vuelo para estar segura de que esté alineado con la pista. Autorizado para aterrizar pista 28. Dos 4 mínimo. 2-4. El vuelo llegó a la altura de decisión, 732 metros sobre el nivel del mar, 305 metros sobre el suelo cerca de Zúrich. La altura de decisión es la altura mínima a la cual se puede descender antes de decidir si se ve la pista. Y se sigue con la aproximación visualmente, o si se toma la decisión de dar la vuelta. Contacto con la torre, adelante. $500. El capitán Lutz aún no ve las luces de la pista, pero sabe que el vuelo que aterrizó antes de él tuvo el mismo problema. $400. Dijo que vio la pista a 2 kilómetros. Ya deberían estar encima de la pista, pero por alguna razón aún no la ven. ¿Viramos? Crossair 3597. La tripulación decide abortar el aterrizaje. ¡Virar! Virar. Y lleva el avión a sus límites en un esfuerzo para que ascienda. El capitán Lutz acelera los 4 motores jet de su avión al abortar su aterrizaje en el aeropuerto de Zúrich. Pero es demasiado tarde. No hay suficiente tiempo para que los motores lleguen a plena potencia y esquiven la colina cubierta de árboles que aparece de pronto delante de sus ojos. Los residentes de una población cercana presencian los momentos finales del vuelo 3597. Caminaba con mi perro. De pronto, vi que la aeronave salía detrás del bosque y la colina y que volaba muy bajo. Y no estaba en el mismo curso de las aeronaves que normalmente llegan a aterrizar en el aeropuerto de Zúrich. El jet corta las copas de los árboles. De pronto se sacudió con mucha fuerza. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba?
Momentos después, la aeronave choca con la ladera. Crossair 3597, aquí la torre de Zurich, ¿me copia? Crossair 3597, aquí la torre de Zurich, ¿me copia? De pronto, todo el cielo al oeste se puso color naranja. Hubo como un incendio, como una explosión. El impacto destroza la aeronave. Las alas se desprendieron y el combustible está en ellas, así que las llamas entraron como una ráfaga dentro del avión. Crossair 3597, aquí la torre de Zurich, ¿me copia? Aquí la torre de Zurich. Tenemos una posible emergencia en el sector este de aproximación. El vuelo 3597 de Crossair se accidentó cerca de la población de Bassersdorf, al noreste de Zúrich. Algunas personas sobrevivieron al accidente, entre ellas Peter Hogenkamp y Jacqueline Badran. Realmente no recuerdo cómo salimos. La parte de atrás había desaparecido y logramos salir por ahí. Una de las chicas de Passion Fruit también sobrevive, pero sus dos compañeras de banda que estaban sentadas una fila delante de ella murieron. Al dar instrucciones al comienzo, cuando los pasajeros abordan el avión, nunca les dicen hasta dónde deben retirarse de un avión en llamas, porque es algo que nunca dicen. Alejémonos. Pensamos, ¿cuánto? ¿100 metros? En pocos minutos, los socorristas llegan al sitio del accidente. ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Aquí! 24 de las 33 personas a bordo del vuelo 3597 mueren, incluyendo al capitán Lutz y al primer oficial Stefan Lorer. Daniel Connect, investigador de la Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos de Suiza, llega a la escena. Recibí la llamada de nuestro servicio de rescate hacia las 10:30 de la noche. Media hora después estaba en el sitio del accidente. La parte posterior del fuselaje estaba intacta. Fue también la sección de donde salieron la mayoría de sobrevivientes sin lesiones. Al parecer, Peter Hogenkamp y su compañera salvaron sus vidas al pasarse a la parte de atrás del avión. Fue buena suerte. Creo que la historia hubiera sido diferente si no nos hubiéramos cambiado de sillas. Las Passion Fruit salvaron nuestras vidas. Mientras los socorristas se encargan de los sobrevivientes, Connect y su equipo inspeccionan el lugar del accidente. La localización de los escombros lejos del aeropuerto interesa a los investigadores. ¿A 4 kilómetros de la pista? La aeronave no estaba en donde se suponía que debía estar. El piloto chocó con la colina al este de la pista 28. Volaba demasiado bajo y la pregunta fue, ¿por qué volaba esta aeronave a tan poca altura? Encuentran las cajas negras entre los escombros. Están en buen estado. Los investigadores son conscientes de que este es el peor desastre de aviación en territorio suizo en más de una década. Están bajo presión y deben encontrar respuestas rápidamente. Mientras en el lugar del accidente siguen trabajando, establecen un centro de comando cerca. Jan Overney dirige la agencia de investigación suiza. Se encarga del caso de la Crossair. El público estaba muy ansioso respecto a este accidente. Los medios planteaban muchos interrogantes y nosotros abrimos una investigación muy minuciosa. El accidente ocurrió al final de un largo día para el capitán Lutz, pero teniendo en cuenta su hoja de vida, los investigadores deben considerar otras causas.
Sabíamos que el capitán tenía mucha experiencia. Tenía unas 17.000 horas de vuelo en su carrera. Instructor de vuelo, perito de vuelo, más de 20 años con la compañía. Envían las cajas negras a un laboratorio en París para extraer la información. Al mismo tiempo, los investigadores empiezan a recuperar fragmentos de escombros en el lugar del accidente. Buscan indicios de problemas. La posición de las clavijas es muy importante. También si existen tableros de indicación, y así después de un accidente se pueden analizar los diferentes cables en las bombillas y luego determinar, por ejemplo, las indicaciones o advertencias que estaban activas en el momento del impacto. Un investigador encuentra una interesante pieza entre los escombros. Los indicadores de aceite proporcionan información relacionada con el flujo de aceite a los 4 motores turbofan del avión. Curiosamente, uno de estos está invertido. Esto planteó muchos interrogantes para nosotros y para los medios. Todos querían saber cómo se podía volar un avión con un instrumento instalado invertido. No era importante. Se podía leer aunque estuviera invertido. Pero si este problema obvio nunca se corrigió, ¿cuántos desperfectos más podría tener el avión? Evidentemente había demasiados problemas. Nosotros investigamos la forma en que la compañía hacía el mantenimiento de los aviones. Mientras se lleva a cabo esta evaluación, los investigadores estudian los motores del avión para determinar si estaban en funcionamiento en el momento del impacto. La tierra, las ramas de los árboles y otros escombros incrustados dentro de los motores sugieren que así fue. Los revisamos visualmente y vimos que los 4 motores giraban en el momento del accidente. Las autoridades deben estar seguras. Tendrán que confrontar la información con los datos de las cajas negras. Mientras tanto, la localización del accidente sugiere que algo trágicamente pudo inducir la tripulación a error en su descenso hacia el aeropuerto de Zúrich. Connect se concentra en las cartas de navegación que usaron para programar su aproximación. ¿El problema es con la aproximación? ¿Es con la aeronave? Este tipo de pregunta era dominante cuando iniciamos la investigación. ¿Conoces la aproximación a la pista 28? Sí, la conozco. La carta de aproximación les proporciona a los pilotos las instrucciones para llegar a la pista, detalles en relación con las frecuencias de radio, las altitudes y la velocidad para las diferentes etapas del aterrizaje. Cuando los investigadores estudian una carta de aproximación igual a la que usó la tripulación, hacen un descubrimiento aterrador. La carta no muestra la colina contra la cual chocó el avión. Una carta de aproximación es un elemento muy importante porque una indicación incorrecta en dicha carta podría inducir la tripulación a error y fácilmente llevarla a proceder equivocadamente. Infórmame de la pista y las condiciones. Cielo nublado con nevada ligera. Una carta defectuosa indudablemente sería un peligro para la tripulación que desconociera el aeropuerto de Zúrich, pero Lutz había aterrizado y despegado de Zúrich innumerables veces. Tanto él como su primer oficial tenían su base en la ciudad. El comandante volaba desde el aeropuerto de Zúrich hacía 15 a 20 años. Estaba muy acostumbrado a este aeropuerto. Los investigadores concluyen que la carta de aproximación, aunque defectuosa, podría poner en aprietos a algunas tripulaciones, pero no a esta. Finalmente llegan noticias concluyentes. La información de los motores extraída de la caja negra confirma las observaciones hechas en el lugar del accidente. Vimos fácilmente que el funcionamiento de los motores era normal. Se elimina de la lista otra causa potencial del accidente, falla mecánica. Los investigadores consideran ahora una posibilidad diferente. Cubría la posición oeste la noche del accidente. ¿Pudo el control de tráfico aéreo de alguna manera guiar incorrectamente el avión? Los investigadores estudian los registros de la noche del accidente y hacen un desconcertante hallazgo.
La torre de control del aeropuerto de Zúrich no tenía el suficiente personal en el momento del accidente. Se fue antes. El supervisor de la torre se fue a casa temprano y dejó a una controladora sola para guiar al vuelo 3597 en su aterrizaje. Ella era relativamente joven y la verdad no tenía mucha experiencia. Los investigadores ahora estudian las transcripciones de las conversaciones entre el control de tráfico aéreo y la tripulación de vuelo en busca de algún posible error de la controladora. Crossair 3597 está identificado. Crossair 3597. 3180. Pista 28, Crossair 3597. Aproximación, Zúrich. Aterrizaje autorizado. No hay indicación de que la controladora le diera instrucciones equivocadas a la tripulación, pero sí encuentran una llamada por radio del piloto del vuelo de Crossair que aterrizó minutos antes. Torre de Zúrich, aquí Crossair 3891. La aproximación a la pista 28 estaba en el límite, solo la vimos a 2 kilómetros. El piloto advirtió de las malas condiciones en la aproximación a la pista 28. Ella tuvo opciones. Se preguntan por qué la controladora no cerró la pista. Debido a la mala visibilidad, hubiera podido volver a abrir la pista 14 no obstante la ley de ruido ambiental. Esto les hubiera permitido a las tripulaciones hacer una aproximación por instrumentos, pero no lo hizo. Gracias, Crossair 3891. Buena noche. No obstante, el dilema político hubiera sido más fácil hacer una aproximación ILS con estas condiciones meteorológicas. Se sospecha que sin la presencia de su supervisor y debido a su falta de experiencia, la controladora no se atrevió a tomar esta importante decisión. Es evidente que para tomar la decisión de impedir una aproximación por la pista 28 y trasladarla a la pista 14, se necesitaba mucha seguridad, mucho valor. No obstante, el capitán Lutz también oyó la misma advertencia. La pista 28 estaba en el límite, solo la vimos a 2 kilómetros. Tren de aterrizaje. Siguió adelante con el aterrizaje no obstante la advertencia. Los investigadores ahora eximen a la controladora de toda responsabilidad. El piloto siempre puede negarse, puede rechazar la aproximación. Si cree que el aterrizaje tal vez no sea posible, es libre de rechazar una autorización de aproximación y pedir una diferente. Jean Obernay no entiende por qué el capitán Lutz no hizo exactamente eso. Ha debido saber que no estaba obligado a hacer una aproximación sin precisión en condiciones meteorológicas adversas. Cuando vimos el error que el piloto cometió, inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo es posible? Porque para un piloto experimentado, que además es instructor, ese era un error bastante grave. Obernay empieza a preguntarse si algo en la larga carrera de Lutz esconde pistas relacionadas con su comportamiento la noche del accidente. Una a una, los investigadores descartan las posibles causas del accidente del vuelo Crossair 3597. Esperan que la respuesta esté en la caja negra de la cabina de mando o CBR del jet. Después de esperar muchos días la llegada de su información de Francia, ahora la examinan cuidadosamente, en busca de cualquier indicio que pudiera explicar por qué el avión volaba tan cerca de tierra, tan lejos del aeropuerto. Se inicia navegación ILS. Las autoridades consiguen más de lo que esperaban. No solo está intacta la CBR, sino que el capitán Lutz comenta todas sus decisiones. Dirigirnos a pista 275. Velocidad revisada, alerones 18. Es prácticamente un mapa de ruta para entender lo que ocurrió en la cabina de mando. No es habitual que el piloto que vuela la aeronave comente con tanto detalle lo que hace o ve, y para la investigación fue una gran ayuda. 30 por encima. ¿Hay contacto con la torre? Sí. Los investigadores averiguan que la tripulación del vuelo 3597 buscaba la pista y creía que pronto surgiría ante sus ojos. Por la CBR, o grabadora de voz de la cabina de mando, supimos que ni el comandante ni su copiloto sentían temor alguno ni percibían que algo se desviaba de su programación. Sin embargo, lo que no sabían era que el avión estaba a 6,5 kilómetros de su objetivo.
Dijo que vio la pista a 2 kilómetros. 300. El capitán Lutz evidentemente creyó que su jet estaba más cerca de la pista de lo que realmente estaba. Los investigadores consideran la posibilidad de que su equipo de medición de distancia o DME lo hubiera inducido a error. Este instrumento debe indicarles a los pilotos su distancia del aeropuerto. La indicación del DME debería haberle dado la distancia y él hubiera detectado inmediatamente que estaba por debajo de la ruta de aproximación. Quizá el DME, equipo de medición de distancia del vuelo 3597, estuviera defectuoso. Se recuperó de entre los escombros, pero es imposible saber qué información les dio a los pilotos. Sin embargo, hay otra manera de determinar si el instrumento funcionaba o no. La distancia DME no se registra en la FDR, pero en 2 ocasiones mencionaron la distancia. 9 kilómetros y medio. Sí. ¿Pero el capitán Lutz estaba realmente a 9 kilómetros y medio de la pista cuando dio ese informe? Los investigadores comparan la hora a la cual Lutz revisó su DME con la información del radar de la localización de la aeronave exactamente a la misma hora. Ven que cuando los instrumentos de Lutz le decían que estaba a 9 kilómetros y medio de la pista, esa era la distancia exacta a la cual estaba. Supimos que los pilotos tenían a su disposición una indicación de la distancia. Un problema de instrumentos puede ahora sacarse de la lista como factor en el accidente. El misterio se acrecenta. Contacto con la torre, adelante. Si el instrumento funcionaba correctamente, ¿por qué creía Lutz que estaba más cerca de la pista de lo que realmente estaba? La respuesta está no en lo que los investigadores oyen en la grabación de voz de la cabina de mando, sino en lo que no oyen. No veo nada después de 9 kilómetros. ¿Hay contacto con la torre? Ninguno de los dos pilotos leyó una revisión de la DME después de la lectura. Esto les dice a los investigadores que Lutz no estaba pendiente de su instrumento vital durante los últimos minutos de su aproximación. Estaba preocupado por detectar las luces de la pista. No es lo que los pilotos deben hacer. El piloto que vuela el avión debe estar pendiente de los instrumentos, porque toda la información que necesita está ahí. Solo pasa a vuelo visual cuando el otro piloto dice pista a la vista. En este momento, solamente el capitán puede dejar de mirar los instrumentos y pasar a vuelo visual, porque el aterrizaje se lleva a cabo visualmente. Si Lutz hubiera revisado sus instrumentos, se da cuenta a qué distancia estaba de la pista. Pero ¿cómo terminó a tanta distancia? 400. ¿Confirmados? 400. Chequeados. 116 nudos. Un análisis más detallado de la información de la caja negra revela que Lutz puso la aeronave en descenso inclinado cuando inició su aproximación final al aeropuerto de Zúrich. Pero es fácilmente evidente que su perfil de aproximación estaba fuera de sincronización con la trayectoria indicada en su carta de navegación. El perfil de aproximación para la pista 28 les pide a los pilotos hacer un descenso gradual y constante que los lleva a 732 metros después de superar las colinas alrededor de Zúrich. Luego, los pilotos deben nivelar hasta ver la pista. Cuando los investigadores comparan la aproximación hecha por Lutz con el perfil de aproximación que debía seguir, encuentran que su descenso demasiado inclinado lo llevó a 732 metros, mucho antes de superar las colinas. Luego continuó su descenso hasta chocar con tierra. Empieza a parecer que Lutz violó una de las reglas cardinales de la aviación. Las aeronaves que hacen aproximaciones sin precisión deben nivelar a una altitud de descenso mínima o altura segura hasta que tengan la pista a la vista. El propósito de esta altura segura es mantener la aeronave por encima de cualquier peligro potencial. En realidad es un error básico. Todos los pilotos están entrenados para respetar estos mínimos, no solamente con aproximaciones BOR, DME, sino también con ILS.
Pero el capitán Lutz mantuvo su aeronave en descenso inclinado sin interrumpirlo siquiera en 732 metros. La siguiente pregunta lógica para los investigadores: ¿vio la pista o no? Contacto con la torre, adelante. ¿Él en algún momento vio la pista? Necesitan saber si era siquiera posible que Lutz viera la pista cuando informó contacto con tierra. Repiten sus acciones en un simulador programado con el tiempo que afrontó esa noche. A 9 kilómetros de la pista, altitud 1000 metros. 7 kilómetros y medio, 732 metros. No se ve la pista. No la vio porque había una colina entre él y la pista. Y a esa altitud no había manera de que pudiera verla. Conclusión: el capitán Lutz claramente violó su altitud de descenso mínima. En terreno plano o en colinas, los mínimos se fijan de acuerdo y bajo ninguna circunstancia se pueden violar, haya colinas o no. Este descubrimiento plantea interrogantes no solamente respecto a las acciones de Lutz, sino a las de su joven primer oficial. 2-4, mínimo. 2-4. Adelante. Un primer oficial no debe permitir que su capitán viole altitudes de descenso mínimas. El copiloto debió decir: no lo haremos, no vemos la pista, no descenderemos. Para él, su capitán era un piloto con experiencia, que no cometía errores. Probablemente confiaba en él demasiado. Además, seguramente fue sumiso y no habló a tiempo para mantener la armonía en la cabina de mando. No hubo fallas mecánicas ni problemas con instrumentos en el avión. Tampoco fue negligente en ningún sentido la controladora de tráfico aéreo. Pero ahora es evidente que el capitán Lutz cometió una serie de errores de pilotaje catastróficos que condenaron al vuelo 3597 y costaron la vida de 24 personas. Los investigadores examinan más a fondo el registro de vuelo del capitán Hans-Ulrich Lutz en busca de algo en su larga carrera que pueda explicar por qué accidentó el vuelo 3597. Lo que descubren es realmente alarmante. Lutz se presentó a la escuela de aviación cuando tenía 17 años. Lo rechazaron 3 veces debido a su falta de educación. Finalmente consiguió su licencia cuando tenía 20 años, pero continuamente reprobó los exámenes para ascenso debido a su inadecuada comprensión de los sistemas de navegación. El capitán Lutz pudo tener una carrera larga, pero no fue una carrera estelar. Los años o las horas de vuelo no dicen nada en relación con la idoneidad de un piloto. Por alguna razón, sin embargo, su hoja de vida como piloto inferior al promedio no impidió que Crossair lo contratara en 1979. Su carrera estaba opacada por varios incidentes y varios exámenes reprobados. Tenía limitaciones, y lo que es difícil de entender para mí es que estaban identificados y se tomó la decisión de permitirle que siguiera volando. Y personalmente eso me parece un grave error. Las habilidades limitadas del capitán Lutz continuaron en su nuevo trabajo. Cuando comandaba un vuelo panorámico en los Alpes suizos, cometió un error de navegación y terminó en Italia. Solo se dio cuenta de su error cuando sus pasajeros vieron avisos en italiano en las carreteras. En otro incidente, destrozó una aeronave de $1,500,000 al levantar inadvertidamente el tren de aterrizaje mientras el avión estaba todavía sobre la pista. Accidente causó pérdida total de la aeronave. Las fallas de Lutz obligaron a Crossair a despedirlo como instructor, pero le permitieron seguir volando aviones de pasajeros. Yo hago evaluación de pilotos, y él jamás hubiera pasado por mi evaluación con una recomendación positiva. Aproximación trayectoria 1-3.
Los investigadores se preguntan por qué Crossair le permitió a Lutz seguir como piloto si no era totalmente idóneo. La respuesta parece ser que tuvieron poca opción. La primera mirada de los investigadores a los problemas internos de Crossair ocurrió después de que encontraron el medidor de aceite invertido en el sitio del accidente. Investigamos si los empleados recibieron un entrenamiento adecuado, si cumplían los requisitos exigidos para este tipo de trabajo. No hallaron problemas de mantenimiento importantes, pero una mirada minuciosa a las prácticas de contratación de la Crossair explica por qué se le permitió al capitán Lutz seguir volando. La aerolínea creció demasiado rápido en los años 80 y 90. La compañía se expandió muy rápidamente. Y con ese éxito, es evidente que el personal debe aumentar al mismo ritmo. Los empleados de oficina, los mecánicos, son una cosa, pero con los pilotos es diferente. Hay que salir a buscarlos. En ese tiempo necesitaban pilotos con urgencia. Y de alguna manera no se tomó la decisión de suspenderlo por su desempeño discutible durante su carrera. Las consecuencias de las fallas del capitán Lutz se vieron el 24 de noviembre de 2001. ¿Viramos? ¡Virar! 24 personas pagaron con su vida. Después de publicado el informe del accidente, se hicieron cambios de fondo. Las autoridades de aviación suizas le ordenaron a Crossair aumentar el número de empleados para supervisar a los pilotos. Investigaron también a otras aerolíneas para determinar si había pilotos deficientes como Lutz. Una cosa puedo asegurar, el proceso de selección mejoró y desde luego la conciencia del desempeño de las personas durante su carrera aumentó considerablemente. Crossair dejó de existir en 2002. Se fusionó con la aerolínea nacional suiza Swissair. Cuando Crossair se unió a la aerolínea Swissair, adoptó el proceso de selección previo. Hoy, 9 años después, puedo decir que la seguridad ha mejorado considerablemente, como también la calidad de los pilotos que las compañías como Swissair contratan. Después del accidente del vuelo 3597, la pista 28 de Zúrich se modernizó, tanto con sistema de aterrizaje por instrumentos como con un sistema de advertencia automática que alerta a los controladores cuando la aproximación de un avión es demasiado baja. No ha habido ningún otro accidente relacionado con esta pista, pero la tragedia de Crossair y las circunstancias que la originaron no son un caso aislado. Las aerolíneas regionales han tenido un auge mundial desde los años 80, especialmente en Estados Unidos, en donde manejan la mitad de todos los vuelos y transportan 100 millones de pasajeros por año. En la carrera para satisfacer la demanda de los consumidores de transporte aéreo económico, estas aerolíneas a menudo contratan pilotos menos experimentados y les pagan salarios más bajos de los que ganan sus contrapartes en las aerolíneas principales. Algunas incluso no ponen a prueba las habilidades básicas de sus pilotos. No hay evaluación obligatoria de los pilotos antes de su contratación. Eso no existe. En febrero de 2009, uno de los aviones de Colgan Air se accidentó en Buffalo, Nueva York. Murieron 50 personas. Según la investigación, las acciones de una tripulación inexperta fueron la causa del accidente. Un recordatorio inquietante del desastre de Crossair resaltó la urgencia de eliminar el descuido de las aerolíneas pequeñas. Si se fabrica un producto para una compañía grande y se comete un error, se puede perder parte del mercado y también algunos clientes. Pero una compañía aérea no puede perder un avión, su tripulación y pasajeros. Lo que está en juego es muy diferente.